Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando desde casa para podernos reencontrar muy pronto. En la clase de democracia hablaremos sobre el sistema político colombiano y cómo está integrado, qué elementos lo componen, tales como el poder, el gobierno, las instituciones y el pueblo, y qué papel ejercemos nosotros los ciudadanos en este sistema político. Bueno, chicos, antes de iniciar, vamos a aclarar algunos conceptos, tales como Estado, que se refiere a la organización política o las instituciones de un territorio que aseguran el bienestar de una población. En cuanto al poder, pues es la capacidad de mandar o gobernar, y el poder público habla de la potestad o el poder de un Estado de mandar a los ciudadanos, a las instituciones, a cumplir las normas que garantizan nuestra convivencia. Bien. En cuanto al gobierno de Colombia, tenemos que es una democracia participativa. Esto le permite a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante el voto, pero también tomar decisiones de manera directa por medio de unos mecanismos de participación de los cuales hablaremos más adelante. También la democracia nos permite gozar de unos derechos, de unas libertades y asumir unas responsabilidades o deberes. Ahora, ¿cuáles son las características de esta democracia? Primero, la separación del poder público. Recordemos que el poder público es esa capacidad que tiene el Estado de mandar, de gobernar, de organizar o administrar el país. Esa potestad que tiene o esa capacidad que tiene el Estado se divide en tres ramas: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ahora, también contamos con una constitución política, es decir, una norma de normas. Nuestra constitución es la máxima ley, la Carta Magna, en donde se encuentran consignados todas las leyes, los derechos, las libertades y deberes de los colombianos. Y también, como habíamos mencionado, pues nos permite a los ciudadanos elegir nuestros representantes mediante el voto. Ahora, como veremos, la participación ciudadana en la historia de Colombia no siempre ha sido la misma. Observen el siguiente video. Prohibido participar. ¿Sabías que la participación y el derecho al voto han sido prohibidos para algunas personas? Durante la colonia, los indígenas, esclavos y pobres no podían participar en las decisiones políticas. A finales del siglo XIX, en varios países europeos, únicamente podían votar los hombres que poseían riquezas. Hasta inicios del siglo XX, las mujeres no tenían derecho al voto, y ellas realizaron grandes manifestaciones para exigirlo. Hoy en día, las personas que están en la cárcel por cometer algún delito pierden el derecho a votar en las elecciones. ¿Crees que es correcto prohibir que ciertas personas participen en las decisiones de los estados? ¿Por qué? Como se mencionó, el poder público en Colombia está dividido en tres ramas. En el año 1991, con la Constitución Política, se definió la estructura del Estado en rama ejecutiva, rama legislativa y rama judicial. Ahora entremos a ver cuáles son las funciones, ¿sí?, y las instituciones de cada una de estas ramas. La rama ejecutiva se encarga de representar al gobierno y de dirigir el Estado. La integran a nivel nacional el presidente, el vicepresidente y los ministros. A nivel departamental, el gobernador, y a nivel municipal, el alcalde. En cuanto a la rama legislativa, es la encargada de crear, modificar, derogar las leyes y reformar la Constitución. Además, esta rama ejerce control sobre el gobierno, la rama ejecutiva. Ahora, a nivel nacional la integran el Congreso, Senado y Cámara de Representantes. A nivel departamental, la Asamblea Departamental, y a nivel municipal, pues el Consejo Municipal.
Por su parte, la rama judicial es la encargada de hacer cumplir las leyes, ¿sí? De penalizar a aquellos que no cumplen las leyes. Entonces, la integran la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Como habíamos dicho, nuestra Constitución política es la máxima ley de nuestro país. Ninguna otra norma o ley está por encima de esta, que es un documento que registra todos los acuerdos, los derechos y deberes más importantes de los colombianos. Esta se creó a partir de un movimiento estudiantil denominado Séptima Papeleta, que buscaba una reforma de fondo social y política de nuestro país, y fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta promulga que nuestro Estado es un Estado social de derecho, laico, descentralizado, que reconoce a las mujeres, a los niños y a las minorías, indígenas, afrocolombianos, pueblos rom, raizales, palenqueros. Y además hay una obligación que tienen todos los colombianos y es conocerla. ¿Sí? Hay que saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones o deberes, ¿sí? Que nos corresponden como ciudadanos. Ahora, ¿qué significa que nuestro país sea considerado, como lo dice nuestra Constitución, un Estado social de derecho? Pues esto significa que nuestro Estado, nuestro país, busca promover y reconocer todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la honra, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la paz, a un trabajo digno, a la libertad de culto, a elegir y ser elegido, entre otros derechos. En cuanto a la participación ciudadana, los colombianos tenemos la oportunidad de tomar decisiones importantes, no solamente de elegir nuestros representantes, también incidir en la toma de decisiones de nuestro país, como por ejemplo con el referendo, un mecanismo de participación importante que nos permite aprobar, rechazar o derogar leyes. La consulta popular es una convocatoria que le hace el gobernador o el alcalde o el presidente al pueblo para que tome una decisión con respecto a algún asunto muy importante a nivel nacional. El cabildo abierto es una reunión pública en la que los ciudadanos se reúnen para tomar decisiones de interés común. La revocatoria del mandato es un mecanismo que nos permite dar por terminado el mandato de un alcalde o de un gobernador por no cumplir con su mandato, con las promesas de campaña. En cuanto a la iniciativa legislativa, es la oportunidad que tienen los colombianos de proponer leyes al Congreso para que ésta la apruebe o la rechace y la convierta en norma o ley. El plebiscito es una consulta que le hace el Ejecutivo, es decir, el presidente al pueblo, para que opine acerca de una decisión que debe tomar el presidente. El voto, como ya hemos mencionado, es el mecanismo que nos permite elegir a nuestros representantes. Por otra parte, con la Constitución de 1991, nuestro país se declara como laico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una religión oficial, que hay diversas religiones en nuestro país y todas son respetadas. Igual se busca promover y defender la libertad de cultos, es decir, que cada persona tiene derecho a profesar y seguir la religión de su preferencia. A pesar de que somos un sistema de gobierno centralista, es decir, un gobierno en el que se rige todo el país bajo unas mismas normas o leyes y hay un centro de poder desde el cual se toman la mayoría de decisiones, se buscó darle mayor autonomía a las regiones, teniendo en cuenta sus necesidades y características. Entonces, para ello se instituyó la elección popular de alcaldes y gobernadores. Cada región, cada municipio, cada departamento puede elegir sus representantes a nivel municipal y departamental. Además, se buscó la descentralización política, dándole mayor autonomía de decisión a los municipios, a los departamentos, para que tuvieran en cuenta sus necesidades y proyectos de cada región. Ahora, nuestra Constitución nos reconoce como un país
pluriétnico y multicultural. Toda una novedad, porque antes de 1991 se creía que Colombia tenía una sola cultura colombiana, una sola lengua colombiana, una religión colombiana, y no, se va a entrar a reconocer esas múltiples culturas, identidades, etnias que siempre habían existido en Colombia, pero que se habían negado, que se habían subvalorado. Con esta constitución se le va a dar cabida a toda esta diversidad étnica y cultural de Colombia. Colombia no es una sola, Colombia es múltiples culturas, múltiples tradiciones, múltiples costumbres y creencias, formas de autoridades. Entonces, con esta constitución, los grupos indígenas, los afrocolombianos, los pueblos rom, los raizales y palenqueros entran a ser valorados, a ser reconocidos, al igual que sus costumbres, sus tradiciones, sus conocimientos y tradiciones propias, ¿sí? Igualmente se les va a reconocer unos derechos especiales en compensación a todos esos años de negación, de subvaloración que tuvieron estos grupos. Bien, chicos, entonces con esto podemos resumir lo que hemos venido mencionando en la clase y las características de nuestro sistema político colombiano. Mencionamos que nuestra Constitución establece que somos un Estado social de derecho, es decir, que reconoce y protege los derechos fundamentales, que se le otorga la participación ciudadana a los colombianos mediante no solo el voto para la elección de representantes, sino otros mecanismos como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, ¿sí? Las iniciativas legislativas y demás que hemos mencionado. Igualmente se promovió una descentralización política, es decir, se le dio mayor autonomía a los municipios y departamentos. También se promovió la libertad de culto, es decir, que cada persona tiene el derecho a elegir y de profesar la religión que prefiera. Y se reconoció al país como pluriétnico y multicultural. Se va a dar reconocimiento a toda la diversidad colombiana, otorgándole derechos especiales a grupos como los indígenas, los afrocolombianos, los raizales, palenqueros y pueblos rom. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta clase. Los invito, pueden tomar esta diapositiva para hacer un resumen de la clase, la escriben en su cuaderno, basados en esta diapositiva que resume muy bien lo que vimos en la clase, y los invito a desarrollar la actividad que está en la plataforma. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por Zoom, ahí estaré pendiente. Nos vemos.